De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos hablando con Roberto León Parili, nuestro próximo invitado, presidente de ANAUCO en la defensa del consumidor. Roberto, buenas tardes, Buenas bienvenido, tardes, gracias por Pedro. estar con nosotros Gracias. como siempre. Gracias a ti. Bueno, antes de empezar, yo quería ver contigo y con nuestros amigos televidentes un video que llega, un cable de la AFP. Cómo nos ven de afuera, a mí siempre me interesa mucho porque a veces no, somos muy sesgados con lo que vemos o somos muy pesimistas o somos muy positivos con algo que está pasando, pero yo creo que este video resume un poco sobre los malestares que tiene el venezolano en este momento, temas que podemos hablar. Vamos a verlo, por favor. De policías sugiere que la mercancía en este mercado de Caracas se está acabando y que muchos de los cientos de personas que hacen fila desde la madrugada para comprar se quedarán con las manos vacías. Los agentes buscan así evitar la ira de quienes esperan desde hace horas, una reacción que se ha multiplicado en las últimas semanas en este país sumido en una dura crisis económica. Cada día vivimos la situación más difícil, cada día nos encontramos en las colas sumamente mayores, no conseguimos los productos, hacemos una cola de 5 o 6 horas y cuando llegamos no alcanzamos el producto que necesitamos, tenemos que comprar el producto a sobreprecio y no es justo para los venezolanos. Entre el 1 de enero y el 12 de febrero, la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 757 protestas y 32 casos de saqueos o intentos de saqueo. Los motivos son reclamos laborales, cortes de agua y luz y escasez de alimentos. Según el Banco Central, en 2015 los alimentos se encarecieron 3%. Ok, bueno, esto es lo que como nos ven de afuera de los problemas que está viviendo día a día el venezolano, pero me llamó la atención porque esta muchacha está hablando precisamente de lo que tú te ocupas y defiendes, que son los consumidores. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, a este reclamo que hace una señora que dice, bueno, tú viste, pues que pasa Sí. más de 5 horas en una cola, no lo consigue, cuando llega entonces ya no quedó el producto y toda la familia está desplegada por todas partes buscando. Bueno, sí, Pedro, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene, más que el consumidor, el ciudadano, incluso el ciudadano venezolano, porque cuando hablamos de ciudadanía se habla de derechos, se habla de deberes, de obligaciones, y todo dentro de una armonía para tener la buscada o la justa calidad de vida que todos merecemos. Esas imágenes muestran una realidad que nos es familiar a todos. Ya uno ve eso y no se asombra. Eso lo presentas tú en otro país y generas un impacto muy importante, porque es que los ciudadanos del mundo se han venido acoplando a sistemas de economía más estables, a sistemas de control de la inflación, de producción interna, producción local, y este tipo de cosas están siendo abolidas del mundo entero. Tú no ves estas colas ya en ninguna parte. Yo recuerdo mucho que hace algunos años siempre los temores del venezolano habían estado, oye, no queremos parecernos a Cuba. Y sencillamente era porque, bueno, nosotros veíamos que ese país estaba sumido en una cantidad de restricciones y problemas muy importantes. Pues yo creo que ahora los cubanos son los que dicen, no me quiero parecer a los venezolanos. Oye, porque qué sencillamente... fuerte eso, vuélvelo a repetir fuerte, entonces, sí. que nosotros antes temíamos convertirnos en cubanos, ahora somos igual que Cuba, dices tú. Yo o creo peor. que ni siquiera igual, porque nosotros vemos que Cuba, después de tantos años de bloqueo, de tantos años de problemas, está al menos intentando un cambio, un camino diferente, una especie de apertura, donde empezamos a ver algunos cambios que se pueden avecinar en el mediano, largo plazo. Fíjate que en línea lo que estás diciendo, acaban de aprobar 110 vuelos diarios desde los Estados Unidos a Cuba. El año pasado subió el Producto Interno Bruto debido a todos los nuevos turistas que tienen, se triplicó a 3,5 millones de turistas que están recibiendo. Es una cantidad de dólares que les está entrando, producción de divisas. Y aquí no se ve todavía un panorama de producción de divisas. Así es, fíjate, yo el fin de semana pasado hablaba con un fabricante, un productor de zapatos venezolano, oye, una persona muy responsable, muy trabajadora, y me decía, oye, estoy pensando pronto invertir en Cuba, en lo que se dé la apertura. Todos le dijimos, pero oye, Pepa, no te lleves tus recursos de Venezuela, también tienes que... Digo, no estoy diciendo irme de Venezuela, estoy diciendo también invertir en Cuba. Fíjate todo lo que está generando ese cambio, que es un cambio que tiene mucho que ver con las raíces de las personas, con el aspecto sentimental, el aspecto, la querencia del ciudadano. Y ahí es donde está la clave. Yo estoy seguro que el venezolano está dispuesto a hacer sacrificios mucho más importantes incluso que los que ha venido haciendo, siempre y cuando sea dentro de un plan sustentable, siempre y cuando esto sea para rescatar el equilibrio, para rescatar esa competitividad que siempre tuvimos como venezolanos y que hoy no la sentimos por ninguna parte, para rescatar el sueño de nuestros jóvenes.
nuestros estudiantes, nuestros venezolanos que quieren irse hoy del país y queremos volverlos a conquistar para que mañana nos puedan decir, yo me quedo aquí luchando en Venezuela, trabajando por mi país. Eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos. Fíjate, Roberto, que lo que tú estás diciendo, por lo menos en Cuba, acaban de poner en práctica una ley que aprobaron el año pasado, que es la Ley de Inversión Extranjera. El propio Jorge Roy, cuando era presidente aquí de Fede Cámaras, me lo dijo, envidiaríamos tener esa ley en Venezuela, porque tiene un marco legal para invertir que te protege como inversionista internacional para repatriación de fondos y para una serie de operaciones que aquí nos están dando. Entonces, debemos de buscar esa ley quizás y copiarnos en algo. Cuando tú vas a Cuba, allá te reciben y si quieres hacer negocios, dicen, mira, si vas por la vía normal, es muy burocrático, es muy complicado, pero aquí en esta oficina de Mariel, tardas en 24 horas, te montamos todo, puedes tener hasta abrir un galpón allá en la zona de Mariel, una zona de industriales donde están invirtiendo de Vietnam, están invirtiendo de Singapur, están invirtiendo de México, quién sabe si este venezolano también va a invertir allá. Entonces tú dices que deberíamos copiarnos entonces un poco ese modelo. Más que copiarnos, la iniciativa de generar una reconciliación nacional, la iniciativa de generar cambios profundos en la economía. Yo estuve esperando con mucha ansiedad y con mucho detenimiento las supuestas medidas económicas que iban a dictarse. Bueno, yo te puedo decir hoy día cuáles medidas. Yo veo que es más de lo mismo, es más insistir en el modelo que nos ha traído hasta ahora, que está agotado por demás, se dejó por fuera de todos estos anuncios al ciudadano de carne y hueso, ese ciudadano que tiene derechos, que es el fin último de la Constitución. Un pensionado, un estudiante, un viajero hoy no sabe qué tasa será, cómo será el cupo, peleando por un cupo cuando la Constitución habla de plena libertad. Y eso no se había prometido que se iba a dar en estos días. Así es, pero entonces tienes a un país a la expectativa de que un ministro dijo que el viernes va a dar un anuncio y va a decir, va a dar sorpresas. Aquí no queremos sorpresas, aquí queremos el respeto de las garantías y derechos constitucionales, que habla de libertad económica. Anauco, en el feedback con la gente, en el día a día, en todo lo que vamos recibiendo, ha decidido luchar de aquí en adelante, bueno, desde que comenzó todo este problema, por una libertad económica plena para el ciudadano. Es el viajero el que debe escoger a dónde viajar, cuándo viajar, cuánto gastar, cómo gastar. Es ese viajero que no quiere que le regalen divisas, ni que quiere tampoco subsidios. Lo que quiere es que le vendan las divisas legalmente en su país, formalmente, cueste lo que tiene que costar. No se le está pidiendo al Estado que haga un esfuerzo para venderlas más baratas de lo que las tiene que vender, ni que renuncie a otras cosas para poder alcanzar la divisa. Porque la Constitución es un todo, es como si fuera un solo artículo. Entonces, esos derechos no se renuncian, no se negocian. Yo no tendría por qué dejar de lado o menoscabar un derecho para poder alcanzar otro. Claro. Cada vez que uno habla, Pedro, y disculpa que te interrumpa, cada vez que uno habla, sí. Y uno habla del viajero, se le dicen, y en esos debates que yo he podido tener, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Que haya comida, alimentos o que la gente pueda viajar? Bueno, yo prefiero todo, porque la Constitución lo establece todo eso como derecho. El alimento, la medicina y también viajar es un derecho inherente a la libertad humana, que es la libertad de tránsito. Estás escribiendo editoriales, los cuelgas los domingos. Los domingos. Y ayer hablabas de Aquavitla o algo así del mundo venezolano. Sí. ¿Me puedes contar un poco de Acuicolandia le pusimos, el país de las maravillas, porque a mí me llamó mucho la atención cuando hicieron un anuncio de la faja acuícola, pesquera y todo esto. Bueno, unos conceptos que se manejaron allí explican mucho la situación que estamos viviendo en Venezuela. Por ejemplo, yo escuché de viva voz allí en la cadena, que la vi, yo veo las cadenas, me interesa saber lo que se decide y lo que se va a hacer, porque ese destino es muy importante conocerlo, a priori, para poder tomar las medidas que uno tiene que tomar. Entonces, estuve viendo cómo el presidente hablaba de que él estaba al frente al mar y él decía, o sea, ¿qué relación tiene un pescado con el dólar? Si uno saca un pescado de allí, lo come, ¿y qué tiene que ver eso con dólar? Bueno, pero es que ni los anzuelos se fabrican en Venezuela, ni los motores de las lanchas, ni la refrigeración, ni el transporte. Cuando no entendamos que aquí tenemos que industrializar, que tenemos que trabajar de la mano de la empresa privada, de la gente, y que no podemos seguir con el tema del conuco, es cuando vamos verdaderamente a tomar medidas de fondo para resolver ese problema tan grave que estamos viviendo los venezolanos. Allí se dijo, el vicepresidente habló y les dio un plazo a los pescadores. De 180 días. Tiene 180 días para demostrar que así se puede. Oye, si era tan fácil de resolver el problema de la mesa del venezolano, del alimento de los venezolanos, y se puede resolver en 180 días, ¿por qué hemos esperado 18 años para resolverlo? Sí, tenemos el mismo problema con todos los productos agrícolas y ahora van a sembrar. Los militares se van a dedicar a la siembra
Así Dice que es. 100 días vamos a estar abastecidos de productos agrícolas. ¿Eso Bueno, puede ser? ojalá y coadyuvemos con que eso sea así. Pero yo creo que Venezuela necesita medidas de fondo y más que palabras, necesita hechos concretos y decisiones. Mira, y el petróleo también, que sale así como un chorro cuando uno abre ese pozo, ¿tiene que ver con el dólar o no? Bueno, totalmente. Es que nos hicimos dependientes, bien lo decía Uslar Pietri. Había que sembrar el petróleo. Tuvimos el momento oportuno de diversificar nuestra economía. Seríamos una potencia realmente en este momento, si hubiéramos aprovechado bien esos recursos. Pero dependíamos de un barril de petróleo, ahora dependemos más. Se gastó el dinero y ahora no tenemos cómo seguir comprando porque no estamos produciendo en el país. Ese berenjenal hay que resolverlo de alguna manera. Mira, Roberto, ¿y cuáles son las quejas que tienes con más frecuencia últimamente en @Anauco? Mira, la que se lleva la batuta, y bueno, lleva así como la estatuilla del Oscar, bueno, la que lleva el primer premio tiene que ver con la inflación. Es la principal preocupación que tiene el ciudadano en ¿Pero este qué momento. puede hacer Anauco al respecto? Bueno, mira, nosotros lo que hemos recomendado es a las personas es a no desvanecer en el reclamo, la exigencia, no acostumbrarnos, no adecuarnos siempre a las cosas cuando tenemos un cúmulo de derechos y tenemos una cantidad de responsables que tienen que cumplir con esos derechos. Entonces hay que seguir organizándose, seguir exigiendo, utilizar los caminos constitucionales, las redes sociales, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Internacional, lo que haya que utilizar. Pero los derechos no se negocian, los derechos no se renuncian ni se regalan, mucho menos. Los derechos se conquistan. Sí, pero cuando tú estás viviendo en una sociedad que sufre un proceso de hiperinflación para algunos o otros de alta inflación, no vamos a entrar en tecnicismo, pero que un producto que tú consigues un día un precio, al día siguiente se duplica, al 4 días se cuadriplica, una situación que se han vivido en otros países y que lo pudieron corregir, te piden soluciones de cómo se puede corregir un proceso de hiperinflación en Venezuela. Y uno se ha cansado de recomendar cosas, la oportunidad, compra bienes perdurables, haz rendir tu dinero de esa manera porque el dinero se devalúa y los bienes no. Ok, pero llega un momento donde eso se convierte en un círculo vicioso porque estarías mandando a la gente a comprar en un mercado que está deprimido y que no tiene oferta. Entonces ahí es donde está el problema. Uno tiene que hacer un llamado a la gente para entrar en conciencia, no desesperarse, pero sí exigir. Conocer la ley, conocer la Constitución, conocer la responsabilidad que tienen quienes administran los que llevan las riendas del país, la administración pública, y exigir con puntualidad. Por ejemplo, yo considero un error estar pidiéndole al ciudadano ministro que nos diga la tasa del cupo de dólares. Aquí lo que hay que pedir es libertad cambiaria porque la Constitución nos da libertad de tránsito y libertad económica. Eso es lo que hay que pedir. Entonces no hay que distorsionar el reclamo, no hay que rebajar o diluir los derechos, sino exigirlos en su contextos tal cual están en la Constitución. ¿Recibiste reclamos sobre el aumento de la gasolina? No muchos porque No la de mucho. 91 no subió. Es un ejemplo. Pero sí están diciendo algunas personas, he visto reclamos que dicen que no se está consiguiendo algunas bombas. Gasolina 91, pero PDVSA dice que sí y que ellos están garantizando el suministro. Era de esperar cuando vuelves a generar distorsiones, una brecha, una gasolina a $1 y otra 6 bolívares, bueno, todo el mundo quiere la de $1. Todo aquel que tenía aquella tesis, no, yo le echo 95 a mi carro porque es mejor la gasolina, ahora digo, no le hace daño la de 91, me voy para allá. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo vas a rendir la de 91 ahora? Tienes toda la planificación, tienes la producción focalizada en ese combustible que va a ser más demandado, bueno, todas esas son las cosas que hay que pensar. Pero sí es un ejemplo el aumento de la gasolina para decir, pues, que la gente entiende cuando hay que hacer las cosas, las acepta, las admite, es más, las pide. La gente no, el venezolano en su generalidad es una persona de bien, es una persona inteligente y una persona que lucha por las cosas justas. Qué bueno. En consecuencia, yo no vi gran problema con el tema del aumento de la gasolina como era que todo el mundo temía que iba a ocurrir. Bueno, así es que hay que tomar las decisiones se toman. Muy bien, Roberto, muy bueno ese comentario que acabas de hacer. Bueno, estamos siempre pendientes de @Anauco para cualquier reclamo, también del consumidor, y bueno, ojalá que terminen. La voz del consumidor también. La voz del consumidor. Gracias, lavozdelconsumidor.com. Bueno, y cualquier cosa que le pueda escribir a la gente para subirle el ánimo y ayudarlos a llevarlo de la mano con toda esta crisis económica, siempre se agradece. Así que muchas gracias. Gracias Te espero pronto por aquí. Roberto León Parili, presidente de Anauco.